Buenas tardes, le doy la más cordial bienvenida a este su programa Hablando de Derecho. Los saluda su amigo Luis Carlos Gutiérrez Espinosa. El día de hoy nuestro tema será el amparo, para lo cual tenemos un gran invitado, al maestro Álvaro Rodríguez Segura. Él es capacitador a nivel nacional de la CETEC, un experto en esta materia. Síganos, verá que el día de hoy va a aprender mucho. Si usted tiene dudas, comentarios, el 790-92 es nuestra línea de contacto. Redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. Ahora, para que usted tenga un panorama general de nuestro tema, yo le invito a que vea nuestra cápsula en contexto. El 2 de abril de 2013 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Amparo Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se reforman y adicionan las disposiciones bajo las cuales se regirá el recurso de amparo, entendiendo a este como un recurso que tutela los derechos constitucionales del ciudadano y que cumple con dos funciones principales. La primera, de proteger al ciudadano en sus garantías fundamentales, y la segunda, encaminada a proteger y garantizar la inviolabilidad de los preceptos de la Constitución. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite en cualquier acto legal, protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos. Cabe destacar que este mecanismo de defensa fue establecido por el jurista Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, quien lo incluyó en la Constitución yucateca de 1840. Sin embargo, dicho juicio fue impulsado a nivel federal por Mariano Otero, quien logró que se promoviera en el Acta de Reformas de 1847. Más tarde, es anexado en la Constitución de 1857 y desde entonces se encuentra incorporado a la Carta Magna. Gracias por acompañarnos una semana más en este su programa Hablando de Derecho. Como usted ya lo escuchó en un inicio, hoy hablaremos del amparo, un tema sumamente importante para usted como ciudadano, para usted como estudioso del derecho, y en este estudio nos acompaña el día de hoy el maestro Álvaro Ramírez Segura. Él es un experto en este tema y a quien le damos la más cordial bienvenida. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes, me siento muy contento y honrado con la invitación. Personalmente, un gusto que nos acompañe, es de esos catedráticos que en el andar de uno como estudiante ha tenido y de esos maestros que realmente uno le ha podido aprender. Por eso estoy seguro que usted en casa el día de hoy tendrá un material muy importante, tendrá un conocedor que puede explotar mediante sus llamadas. Comuníquese con nosotros. Maestro, actualmente, ¿qué actividad desarrolla? Primordialmente yo me dedico a ser defensor. Soy litigante y mi experiencia me ha permitido también en la actualidad a la capacitación a las procuradurías, a diferentes tribunales del país, de los estados. Estoy dedicando a capacitarlos en el nuevo sistema de justicia penal. En nuestro estado se ha anunciado que a las 0 horas del próximo 18 de junio tendremos, cuando menos en el Distrito Judicial de Pachuca, este nuevo sistema. Usted nos ha acompañado a capacitar a los nuevos operadores en Hidalgo. Así es, he estado con ellos, los he acompañado, tengo mucha confianza, tenía muchas dudas, las sigo teniendo, pero de quienes no dudo son de los operadores. Trabajan muy bien, muy empeñosos y quieren aprender. Veo muy probable que tengamos éxito. Gracias, maestro. También le comunico, ya sabe que en el estudio siempre tenemos acompañándonos estudiantes de licenciatura en Derecho. Pues bien, este día también tenemos expertos en el público, tenemos alumnos de maestría en Derecho Procesal Penal, con énfasis en este nuevo sistema. Mis compañeros, se lo digo con todo gusto y es un honor, alumnos del Centro de Estudios de Posgrado, alumnos que se dedican ya a litigar como defensores, que están en el área del Ministerio Público, que son funcionarios a nivel Poder Judicial, están aquí con nosotros acompañándonos. Ya sabe usted, tercer y cuarto bloque, su participación con nosotros, con nuestro invitado del día de hoy. Maestro, para que quienes nos ven el día de hoy puedan entender de lo que vamos a hablar el día de hoy, amparo. La primera pregunta es, ¿qué es el amparo? Muy bien, a mí me han solicitado que platique estos términos de una manera muy llana, que sea muy entendible, y procuraré que así sea. El amparo es un juicio, pero es un juicio muy singular. ¿De dónde radica? Lo que protege derechos humanos y los mecanismos también de protección de los mismos, las garantías individuales. Es un juicio que tiene que ver con la actuación de la autoridad respecto con el ciudadano, con el hombre común, la mujer común y corriente,
y que de alguna otra manera se ve vulnerada en diferentes partes de su vida, desde un juicio, una clausura, tener un problema incluso con funcionarios de los ministerios públicos, diversas autoridades, la que sea, excepto la electoral, ¿sí?, en donde el juicio de amparo le va a permitir que si ve transgredida por parte de esa autoridad sus derechos humanos, puede pedir esa protección, así se llama, amparo, te ampara, te protege, te abriga, ¿sí?, te cuida de esa actuación porque violaron, te lesionaron un derecho que tú consideras muy tuyo y obviamente son los derechos humanos. ¿Ante quién se acude? Ante una instancia superior, los juzgados federales. Entonces, en términos llanos, es un juicio que a ti te va a permitir protegerte cuando te vulneran tus derechos humanos. Muy importante lo que nos dice y de lo cual podemos empezar a desmenuzar, porque seguramente quienes nos ven en casa el día de hoy están muy familiarizados escuchar amparo o juicio de amparo únicamente en materia penal. Todos dicen, tienes una orden de aprehensión o ya te detuvieron, que te promuevan un amparo. Sí, en efecto. Pero usted hoy nos dice, el amparo también existe en otras materias como administrativa. Por supuesto, en materia administrativa. Eres comerciante y te han clausurado tu negocio, ¿pueden recurrir al juicio de amparo? Por supuesto que sí. Las causas de procedencia son amplísimas. Bueno, hablemos solamente de una, ¿no?, la que menciona el artículo 103. Cuando por cualquier acto, ley, omisión de una autoridad se vulneren tus derechos humanos, en ese momento tú puedes accionar con diferentes hipótesis, por supuesto, el solicitar que la justicia superior, la federal, te ampare contra ese acto, no solamente en lo penal, no tiene que ver solo con una prisión, solo con una privación de la libertad. Tiene que ver también con tu patrimonio, con tus bienes, con tus derechos, con tu familia, prácticamente con todo. Prácticamente hay sus excepciones. Y como un juicio, como una vía legal, encontramos un fundamento en nuestro ordenamiento nacional. En este caso, el amparo, ¿dónde se encuentra? Yo lo vería desde dos puntos de vista, puesto que la teleología, es decir, cuál es la finalidad del juicio de amparo, es dual. Uno, yo lo encontraría en qué protege, y dos, cómo lo protege. ¿Cómo lo protege? Lo vamos a encontrar en el 107 constitucional, de dónde procede en el 103, pero cuando te lesionan los derechos, tienen que ser aquellos que se mencionan en esa trascendental reforma del 2011, en el artículo primero, transgreden tus derechos humanos. Entonces, ahí es donde lo vamos a encontrar, ahí es donde lo podemos accionar y cómo se va tramitando. Entonces podemos empezar a inferir que el juicio de amparo tutela, como usted lo dice, derechos humanos. Sí, así es. ¿Por qué lo encontramos en nuestra Constitución? Bueno, nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Un Estado verdaderamente democrático y un Estado de derecho tiene que garantizar los derechos inherentes de cada persona respecto a la actuación del mismo Estado. La norma que va a obligar en general a todas las autoridades a respetarlo es la Constitución. Que la Constitución se ha transformado en un catálogo de derechos humanos ampliado ahora con tratados internacionales que, aunque no estén mencionados los derechos humanos que están en esos tratados, aunque no estén mencionados en la Constitución, se puede invocar a los mismos. Por eso es importante que la autoridad, uno, ubique dónde están esos derechos humanos, que sabemos que los traemos siempre, desde que despertamos, nos vamos a dormir, nos trasladamos, pero cómo debe de respetarlos. Y eso se tiene que establecer en una ley suprema. Somos un Estado democrático de derecho. Y el Estado está precisamente obligado a respetar esos derechos que se establecen en la Constitución y también en los tratados internacionales. Derivado de esto que usted nos menciona, hoy en día escuchamos a veces indistintamente los términos derechos humanos, derechos fundamentales y sobre todo quienes nos encontramos el día de hoy aquí cuando estudiamos, nos hablaban de garantías. Hoy en día, ¿estos términos son sinónimos? Yo quisiera hacer una aclaración. No es que sean sinónimos, pero finalmente, para efectos prácticos, en una sentencia de amparo, que al estar ejerciendo la acción correspondiente se trata de llegar a una sentencia de amparo, pues hay prácticamente sí, para efectos del amparado. Pero, por ejemplo, una garantía individual es un mecanismo de defensa. Es un mecanismo que le dice a la autoridad cómo debe de respetar un derecho humano contenido en esa garantía. Por ejemplo, ¿cómo puede una autoridad judicial
detener a una persona, ahí viene una garantía, que preceda una denuncia o una querella, que verse sobre un hecho que la ley esté catalogando como delito y que amerite además una pena privativa de libertad, entre otros requisitos. Es una garantía de que no se te va a vulnerar tu derecho humano, porque si se actúa fuera de, como te dice la garantía, entonces ya te están violentando ese derecho a tu libertad de ambulatoria, que es andar de un lado a otro. Entonces, la garantía es el mecanismo de protección, el derecho humano es lo que está tutelado por esa garantía. Ahora, derechos fundamentales, hay quien dice, que es lo que nos enseñan desde la licenciatura, ¿verdad? Son los derechos mínimos e indispensables con el que cuenta un ser humano para poder sobrevivir. Me decían algunos compañeros con una precisión muy clara, conciliadores aquí del Estado, son los derechos mínimos que tenemos, por ejemplo, el derecho a respirar. Es lo que dicen algunos, pero para efectos prácticos en una sentencia de amparo, cuando se protege la libertad, el patrimonio, las posesiones, a la persona misma, tal vez no sea tan trascendente para el amparado que sea derecho fundamental, garantía individual o derecho humano. ¿Por qué? Porque lo que se logró obtener a través de ese mecanismo, que es el amparo, es su libertad o el restablecimiento de la misma, solo por mencionar algún ejemplo. En nuestro país, en este contexto, el amparo, el juicio de amparo, ¿es la garantía individual? No, no es la garantía individual. El juicio de amparo opera a través de garantías individuales. ¿A qué nos referimos? La autoridad no actúa como dice la ley respecto a un derecho. Entonces, ¿qué es lo que hace el que solicita el amparo? El quejoso, genéricamente hablando. Tal autoridad libró una orden de aprehensión sin los requisitos que marca la ley. La garantía está en la Constitución, el juicio de amparo también, pero el juicio de amparo lo que va a hacer es revisar si en efecto la actuación de la autoridad cumplió con esa garantía para detener a una persona. ¿Cómo lo revisa? Lo juzga. Pide un informe justificado, quiero ver si es cierto lo que dice el quejoso, si es cierto que dictaste esta orden, por ejemplo, de aprehensión, si es cierto que la dictaste fuera de los términos de la garantía que corresponde. Entonces, lo que hace el juicio de amparo es revisar que esa garantía se haya o no observado. Si no se observa, ese acto de autoridad, la orden de aprehensión, será inconstitucional. Y por lo tanto la privación de la libertad también lo fue. Gracias, maestro. Bien, llega el momento de hacer nuestra primera pausa. Yo le pido a usted que no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Gracias por estarnos acompañando. Estamos hablando del juicio de amparo con el maestro Álvaro Ramírez Segura. Él es capacitador a nivel nacional en el nuevo sistema de justicia penal. Es abogado litigante, es un defensor durante toda su trayectoria como abogado. Y en el estudio también tenemos como invitados a los alumnos de la maestría del Centro de Estudios de Posgrado. Participarán con nosotros, ya sabe usted, tercer y cuarto bloque. Pues bien, maestro, continuando con nuestro tema, ya nos explicaba usted qué es el juicio de amparo, qué es el amparo, cómo empieza a operar. Para hacer una similitud con quienes conocemos otros juicios, ¿el amparo tiene algún parecido, tiene similitudes con algún otro juicio o con algún otro tipo de procedimiento? Voy a dar una respuesta que cuando lo comento con mis colegas les da risa. Sí y no. Sí, en cuanto que hay pruebas. Sí, en cuanto que hay un periodo para alegar. Sí, en cuanto hay que llamar a todas las partes. Pero no en cuanto a lo que va a proteger. En esencia, voy a poner un ejemplo así muy sencillito. Si se libra, o como dicen los elegantes, se obsequia, que nadie quisiera un regalo así, una orden de aprehensión. Sí. Bueno, podríamos nosotros pensar que lo que está en juego es un derecho a la libertad. Perfecto. Un procedimiento civil o uno mercantil, digamos un pagaré. Lo quiero ejecutar. ¿Qué es lo que está de por medio? Pues que me paguen. Sí, hay un adeudo, que se me pague. Y la ley también te va a decir cómo tramitarlo. Pues es un juicio ejecutivo. ¿Qué está tutelando? Ambos ordenamientos, el que se refiere a la ley de amparo, se refiere a derechos. También el Código de Comercio o la ley de títulos de operaciones de crédito se refiere a derechos. La diferencia es que la ley de amparo, su basamento
a raíz de 2011 para acá, que siempre ha sido, aunque no existiera la palabra derechos humanos, es la violación a un derecho humano, es lo que está tutelando, que se va a diversificar. ¿En qué otra cosa se están diferenciando? Que la razón o no alguna de las partes, es decir, si amparo o no amparo, radica en que el acto que está reclamando el quejoso es constitucional o no. Es una enorme diferencia. ¿Cuándo va a ser constitucional? Cuando se dicta como dice la Constitución. ¿Cuándo va a ser inconstitucional? Cuando no se dicta tal y como lo dispone la garantía correspondiente, la de legalidad, por ejemplo. Entonces, ¿en qué se parecen? En que tienen ese principio de prosecución judicial, que quiere decir que se te va a escuchar, se te va a emplazar, se te va a llamar, ofrecerás pruebas. ¿Cuál es la diferencia? La materia que regula. Aunque finalmente también el juicio de amparo, vámonos al caso del pagaré, donde aparentemente lo que está viendo o está revisando ese juicio correspondiente sería: ¿me pagas o no me pagas? Pero supongamos que la sentencia se dicta mal, y supongamos que el Código de Comercio, la ley de títulos de operaciones de crédito determinen que se debe dictar la sentencia basándose en una valoración razonable de las pruebas, pero el juez no lo hace. El artículo 14 constitucional menciona, creo que es el último párrafo, si mi memoria no me falla, que los juicios del orden civil, por extensión los mercantiles, se deben de dictar conforme a la letra o la interpretación de la ley. Entonces el juez dicta una sentencia que no tiene nada que ver con lo que dice la ley cómo dictarla, es decir, ni siquiera valoró las pruebas. Ese procedimiento que se refería solamente al pago de pesos se va a transformar por esta garantía, puede llegar a ser un juicio de amparo. Como el juez no dictó la sentencia, como dice el artículo 14, entonces recurro al amparo. Y de esta manera el amparo, que en esencia está cuidando, protegiendo los derechos humanos, va a entrar a proteger todo el sistema jurídico nacional. Es la puerta de entrada. Hemos escuchado mucho en la exposición, en los comentarios que usted nos hace, mucho el tema de derechos humanos. ¿Cuál es esta relación entre el amparo y derechos humanos? Es vital. Mire, antes de la reforma, para nosotros, quienes nos dedicábamos a presentar amparos, dicen, sí, o a tramitarlos, o llegar a una sentencia, era un problema invocar derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Constitución, en el artículo primero, no nos decía reconocerá los derechos humanos, sino que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Entonces, invocar derechos humanos era complicado. Por fortuna, a nivel federal, los jueces buscaron los mecanismos para poderlos aplicar, puesto que estábamos también adscritos a muchos tratados internacionales y a los derechos humanos. El artículo primero nos dice actualmente que todos vamos a disfrutar de los derechos humanos que están en la Constitución y en los tratados. Si alguien lo violenta, entonces se actualiza la causa genérica de procedencia del 103, fracción primera, ¿sí? El juicio de amparo procede contra actos, omisiones, leyes, reglamentos, bueno, en general, ¿sí?, que violenten los derechos humanos. Por eso lo menciono y quiero hacer hincapié, porque esa reforma no solamente se refiere al juicio de amparo, sino que se va a referir también a todos los juicios. La aplicación de la normatividad en derechos humanos no le va a corresponder exclusivamente a las autoridades federales por vía de acción del amparo, sino que también las autoridades, entre comillas, inferiores, es cuestión nada más de competencia, tendrán que adecuar su actuación a los derechos humanos. Por eso, entre otras cosas, siempre hago esa aclaración o abundamiento. Maestro, el día de hoy que tenemos la oportunidad de hablar con un defensor, con un licenciado en Derecho que realmente trabaja con nuestra materia, que es la ley, ¿por qué sería lo correcto que muchos abogados, la mayoría de los asuntos, los quieran resolver en un amparo? ¿Esto sería lo correcto? Es una respuesta difícil, la voy a responder totalmente como un defensor. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Le voy a decir por qué. Si vamos con un médico, el médico tendrá que hacer todo lo lícitamente aceptable para sanar a un paciente. Con nosotros es exactamente lo mismo, haciendo uso de la ley.
sin intentar ganar tiempos, porque también hay una obligación importante que ya nos mencionan los tratadistas, como Eduardo J. Couture. No se trata de ir picando pleitos, pero si una autoridad comete una violación a un derecho humano, tendremos que actuar y tendremos que accionar ese juicio para proteger a nuestros clientes. ¿Cuál es el otro problema que se presenta por el cual generalmente llegamos, cuando llegamos a la instancia del juicio de amparo? Que muchas veces los jueces de primera y segunda instancia no quieren resolver conforme a sus nuevas atribuciones en relación nuevamente con derechos humanos. Lo pueden hacer de entrada. Tengo casos, infinidad de casos, en donde si uno invoca un tratado internacional, por ejemplo, a favor de menores, para que admitan, mire un ejemplo muy breve, un incidente donde una persona ha dilapidado los bienes que en pensión alimenticia le corresponden a sus hijos, ¿sí? Entonces yo puedo presentar el incidente correspondiente y decirle al juez de primera instancia: oye, en base a tal tratado donde el niño tiene derecho a su patrimonio, que no se le ejerza violencia, te pido prevengas al contrario para que se abstenga de seguir dilapidando. Hay jueces que no lo hacen, no saben o no quieren o les tiembla la mano que pueden válidamente aplicar esa disposición y dictarlo. Por fortuna hay jueces que ya lo están haciendo, pero la mayoría no. Ahora, ¿por qué siempre nos vamos al final? Hay abogados muy buenos, pierden en primera instancia, segunda instancia, hasta que el Poder Judicial Federal le da la razón. Quiere decir que tuvimos que ir empujando para llevar esa nueva realidad, porque todos estos casos son realidades y después se plasman en normas y se van transformando. Eso se podría evitar si los jueces de las primeras instancias ya actúan conforme a la nueva normatividad. Gracias, maestro. ¿El juicio de amparo está al alcance de todos los ciudadanos en este país? También se lo voy a responder muy sinceramente, la respuesta es no. Somos un país de más de 110 millones de habitantes. Yo leí el año pasado que más o menos en cifra de amparos habrá 700, 800 mil amparos en un año ante el Poder Judicial, que es un mundo de amparos. Proporcionalmente no es nada ante la población. Ese es el primer dato estadístico. 2, es un juicio técnico. La nueva ley de amparo reduce en algunos aspectos lo técnico, pero es un juicio complicado. ¿A qué me refiero con complicado? Saber expresar agravios es todo un arte. Intentar determinar cuál es la lesión del quejoso y sus intereses y derechos también es complicado, y tristemente los abogados, la gran mayoría, no están capacitados para hacerlo. Esa es una realidad. Ahora, por una parte, se debe también a que el juicio de amparo es un juicio que siempre procede por vía de acción, es decir, siempre lo va a hacer el agraviado. Por fortuna, y qué paradójico, no se le permite que sea la autoridad la que: no te preocupes, yo me amparo por ti. Estaríamos haciendo un control político, y de lo que se trata es que sea el ciudadano. Pero muchos ciudadanos desconocen ese derecho, ya no quieren iniciarlo, no saben hasta dónde va a llegar, y el otro es los costos. ¿Debería de ser más amplio? Sí. ¿Quiere eso decir que hay que regalarlo por parte del Estado? No. Hay que educar a nuestro pueblo para que sepa cuáles son sus derechos, Constitución, y 2, cómo defenderlos, también Constitución. Y entonces sí se haría más accesible. Muy bien, maestro. Después de toda la historia en este país, que habíamos tenido una sola ley de amparo, si no me equivoco, ¿por qué tener una nueva ley de amparo hoy en día? ¿Por qué promulgar una nueva ley? La que teníamos ya no responde a nuestra realidad. ¿Cuál fue esta necesidad? Yo creo que la anterior ley de amparo sí respondía a la necesidad, pero el amparo, como todo el derecho, tiene que ir captando las nuevas realidades. Hay por ahí un libro que le recomiendo mucho, La lucha por el derecho, que aunque en apariencia no tiene nada que ver con el amparo, es de von Jhering, sí tiene que ver con el hecho de que el amparo lo vamos construyendo, el derecho lo vamos construyendo, recoge una necesidad, la incorporamos a la norma. Solo por dar un ejemplo. Ahora ya hablamos de un interés legítimo que antes no se contemplaba en la ley de amparo. Hablamos de intereses colectivos o difusos, y eso ya implica aceptar una realidad en nuestra sociedad, que hay gente que a lo mejor, sin ser el titular directo,
de un derecho puede estar legitimado, podría estar legitimado para solicitar el amparo. En cuanto a las precisiones técnicas, también es bueno. Por ejemplo, ahora se dice de la personería. Antes hablamos de la personalidad. El personero es quien actúa en juicio a nombre de otro. Entonces, creo que tiene precisiones técnicas muy buenas. También se dice que se ha reformado para que no se abuse del amparo. Que porque a través del amparo, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones y las transmisoras, a través del amparo han frenado muchas resoluciones de las comisiones correspondientes respecto a la competencia económica o monopolios. Y ahora se le restringe. ¿En qué caso? La suspensión no se te va a conceder. La suspensión es, para quienes no sean muy versados en esto, es decirle a la autoridad, mantén las cosas como están en este momento, no vayas más allá. Entonces nosotros podemos ir válidamente, solicitar el amparo, que nos dieran la suspensión, pero ahora resulta ser que ya no. ¿Por qué? Porque la realidad nos dice que estabas abusando de... Yo no estoy muy de acuerdo con eso, obviamente soy defensor, ¿no? Yo creo que si se presupone un abuso del particular solicitando suspensiones, uno, no es un abuso porque está en la ley, ahora ya no está. Dos, las suspensiones no son para siempre, se van alargando y alargando porque gran parte es la ineficiencia del contrario, la autoridad. Entonces, en cosas hemos avanzado, en otras no, recogemos nuevas necesidades. Por ejemplo, se está adecuando también al Código Nacional, ¿no? Cuando nos menciona cuándo procede el amparo en el caso de la reparación del daño para la víctima, en los casos del imputado, y lo va relacionando. Entonces, se ha ido adecuando a una nueva necesidad, una nueva realidad, pero la anterior no es que estuviera desgastada o vieja o inservible. Esta afina todavía mejor. Yo lo vería así. Gracias, maestro. Gracias a usted que nos acompaña. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, el día de hoy estamos hablando de amparo con el maestro Álvaro Ramírez Segura, y en el estudio tenemos como invitados también a los estudiantes de la maestría en Derecho Procesal Penal del Centro de Estudios de Posgrado, quienes nos acompañarán con sus preguntas, nos comentarán sus dudas que nuestro maestro el día de hoy como invitado nos va a resolver. Y toca el turno a Federico. Federico, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Licenciado, ¿cuál es su pregunta, por favor? Gracias, maestro Luis Carlos Gutiérrez. Felicitarle por este programa. Y mi pregunta al maestro Álvaro Ramírez Segura es: ¿qué innovaciones tiene la nueva ley de amparo en relación con la ley anterior? Tiene varias innovaciones. Creo que todas son importantes. Una, las previsiones terminológicas, que es quejoso, que es agraviado. Dos, precisa los alcances también de las suspensiones que se pueden otorgar, como ya lo estuve comentando. Tres, modifica un poquito el concepto de quién puede ser quejoso en el amparo. No es que lo modifique, más bien lo va a ampliar. También se va a adecuar a las realidades que pudieran ocurrir en relación con el Código Nacional. La facultad también que posiblemente se dé en el sentido de que después de cierto procedimiento, diversas resoluciones de la Corte sean obligatorias, no solamente para el caso específico, sino en general. Se reducen los plazos, por ejemplo, para interponer el amparo en materia penal, que antes era, dicen algunos, imprescriptible, y ahora resulta ser que puede ser dentro de 8 años. Más o menos, en términos generales, sería eso. Y el reconocimiento total de que procede por violación de las autoridades a derechos humanos. Eso no lo expresaba la anterior ley. Gracias, licenciado Federico, un gusto que esté con nosotros. Licenciada Tiare, buenas tardes. ¿Cuál es su pregunta, por favor? Buenas tardes, maestro Álvaro, buenas tardes. ¿Cuál es el criterio que retoman los jueces de distrito en cuanto al cumplimiento de fallo cuando se concede el amparo para efectos? Esta situación se ha ido modificando. Se lo voy a explicar de la siguiente manera. Me han pedido que sea muy llano, intentaré hacerlo. Anteriormente veíamos en las sentencias de amparo: la justicia de la Unión ampara y protege a X. ¿Y qué rayos significa eso? Pues quién sabe. Ahora ya no. Ahora te dice, sí ampara y protege en los términos de, considerando, para quienes nos escuchan y no sepan qué es un considerando, pues obviamente son las consideraciones de por qué, en el caso del amparo, la autoridad ha pensado que tal o X acto es constitucional o no. Entonces dice, sí, te amparo y protejo
pero también da la indicación de cómo se ampara y cómo protege. Y estoy convencido que eso es lo correcto. Da las directrices, los lineamientos, porque de lo que se trata es el irrestricto apego y acatamiento a lo que dice la Constitución, cómo se deben de observar esos derechos. Simple y sencillamente ampara y protege, pues implica que se pudiera decretar que es inconstitucional, no surte efectos, y lo vuelvo a repetir. Podría darse, y de hecho así se manejaba, hay que ser sinceros. Pero ahora ya no, ahora te dicen, sí, te amparo y protejo, pero en términos de considerando tal, con esta directriz, y te va diciendo cómo. Y afortunadamente, por lo menos en mi experiencia, en materia judicial, los jueces que fueron como autoridad responsable al amparo, sí acatan la directriz que manifiesta la sentencia correspondiente. Gracias, Tere. Maestra Sonia, buenas tardes. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Buenas tardes, gracias a ustedes y por este invitado de lujo. Mi pregunta es la siguiente, maestro. ¿Cuál es su punto de vista en cuanto a la reforma constitucional al artículo 1 de nuestra Carta Magna, en donde toman relevancia jurídica los tratados internacionales? Importantísima. Qué buena pregunta, también la de el resto de los compañeros, pero esta pregunta en particular a mí me reviste de mucho interés, porque como defensor, y al estar defendiendo un derecho humano, me permite, uno, precisar cuál es, que no está en la Constitución, pero está en un tratado. ¿Qué características tiene? Pues es universal, es progresivo, es indivisible, te sigue de un lado a otro, por lo tanto la protección debe ser total. La libertad, que se va a bifurcar en muchos caminos, ¿no? Bueno, es dos o más, o 3, o 4, o 5. Puedo pensar lo que yo quiera, profesar la fe religiosa que yo quiera, expresarme, etcétera. Ese reconocimiento en el artículo 1, que le dice a todo el pueblo, estos son tus derechos, pero además los que están en los tratados, y todavía voy más lejos, habrá algunos derechos que se invoquen como humanos y que no estén ni en la Constitución ni en el tratado, y pudiera ser procedente el amparo, porque los derechos humanos han ido modificándose, primera, segunda, tercera generación, son políticos y luego son ambientales y luego son tecnológicos, y el hecho de que sea el Poder Judicial que va a ser el gran protagonista de la historia de este país, ya lo ha venido siendo, ¿sí? Porque el protagonismo no es hablar de un hecho trascendente políticamente, sino de dar justicia en el caso concreto, ¿sí? Se te detuvo ilegalmente, te amparo. Se te ha quitado una propiedad sin que medie un juicio, te amparo. Derechos humanos. Yo creo que el ciudadano, bueno, no el ciudadano, cualquier persona, dice el artículo 1, se va a sentir congratulado y muy seguro de que la Constitución te diga, tienes estos derechos, más la incorporación de los tratados internacionales, porque el derecho humano aquí es el mismo que en cualquier otro país, ¿sí? Pero además, más tutelado. Que esté en la Constitución y luego en una ley totalmente dedicada a protegerlos, le va a otorgar a nuestro pueblo una mayor seguridad, pero también un mayor civismo. Civismo no es aprenderlo a las efemérides y si un niño se aventó enrollado la bandera. El civismo es conoce tus derechos y hazlos valer. Entonces, para mí la reforma es trascendente, la incorporación de los derechos humanos. Es un reconocimiento a nosotros mismos. Y brevemente, si me da tiempo, le doy un ejemplo. En el caso de México, la Constitución dice, los derechos humanos los debe de gozar toda persona. Fíjense nada más hasta dónde llega esto. Bueno, entonces llega un indocumentado, lo lesionan, lo asaltan, se presenta a una agencia del Ministerio Público ahí. ¿De dónde eres? Soy de Honduras. Estás ilegal aquí. Entonces no te voy a atender. Bye, nos vemos. No, la Constitución dice toda persona, porque esa persona tiene el derecho a ser atendido, a ser asesorado, es una víctima de un delito, según en términos del 20, así sea de China, de Honduras, porque es una persona, su derecho humano es igual allá que aquí. Entonces todos estamos obligados, las autoridades, a observarlos. Es trascendente, maestra.
Muchas gracias, maestro. Gracias, Sonia. Licenciado Eduardo, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su pregunta? Sí, muchas gracias, maestro Luis Carlos. Maestro Álvaro, muy buenas tardes. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál sería el criterio a seguir por parte de un juez de distrito en una demanda de garantías cuyo acto reclamado es el auto de vinculación a proceso? Yo creo que pueden ser varios. Me voy a alargar un poquito aquí, si me permite, intentaré ser corto. La vinculación a proceso, técnicamente, en apariencia, no representa violación alguna porque se nos dice que la vinculación implica solo que te están investigando, ¿no? O sea, no es equivalente al auto de formal prisión en donde te detenían y quedabas detenido hasta que, si tenías derecho a una fianza, a una libertad provisional, pues tú lo hacías valer. Ahora ya no. Se te está investigando y generalmente estás en libertad. Pero ¿qué va a pasar cuando con la vinculación, aquí ya me meto en un terreno un poquito más técnico, va aparejada una prisión preventiva? Entonces tendríamos que irnos contra la prisión preventiva. ¿Por qué? Pues es que resulta que esa prisión preventiva no es proporcional al delito. La persona que está detenida, siempre y cuando no sea una oficiosa, ¿verdad?, por un delito grave, no representa un peligro para la víctima, ni para los testigos, ni para entorpecer la investigación, o no se va a sustraer a la acción de la justicia, pero me la han dictado. ¿Tiene que ver con la vinculación? Sí. ¿Por qué? Pues porque durante todo el tiempo de la vinculación se me va a estar restringiendo o prohibiendo mi libertad. Creo que ahí quedaría claro cuál es el objeto. Pero cuando esto no existe, el criterio ¿cuál debería de ser? Dependiendo en qué sentido venga la vinculación. ¿A qué me refiero? ¿Qué delito? Ahora bien, muchos dirán, no tiene caso, solo se está investigando. Sí, pero si finalmente uno de los requisitos para la vinculación es que obren datos, para los que nos estén escuchando, los datos de prueba no son pruebas convincentes, solo son pruebas convincentes para que a alguien se le siga investigando, no para sentenciarlo. Pero ¿qué va a ocurrir si no existen esos datos de prueba y aún así se dicta la vinculación? Indudablemente, si hay una violación a la ley, ¿no? Se me ha dictado una vinculación a proceso, es decir, se me va a investigar que aunque esté en libertad, ¿sí?, los datos de prueba no arrojan, uno, que sea un delito, dos, que yo haya participado en el mismo. Si yo no participé y lo puedo acreditar, digamos, por un hecho notorio, pues es que resulta ser que el día que supuestamente el licenciado Álvaro Ramírez cometió el ilícito, estaba en TV Hidalgo, radio y televisión, será un hecho notorio que pues no pude estar allí, ¿de acuerdo? Entonces, si hay una violación, ahora va enfocado a qué se me está a mí violentando, ¿no? ¿Qué derecho? Pues indiscutiblemente si hay un acto de molestia sobre tu propia persona. No está restringido, pero hay que aportar pruebas sobre algo que yo no cometí. No hay ni siquiera un hecho. El criterio, yo estoy seguro que van a seguir fundando las vinculaciones y se van a quedar. ¿Por qué? Porque se va a pensar que se sigue en libertad. Yo creo que ese va a ser el criterio que van a seguir. Porque finalmente, ¿dónde sí te va a impactar? En el resultado de la vinculación, que es decir, toda la investigación, y de ahí viene ya la acusación, ¿no? Entonces, yo creo que los juzgados federales van a mantener, creo yo, la vinculación, excepto en casos muy evidentes. Gracias, Eduardo. Gracias, maestro. Llega el momento de hacer una nueva pausa. 790-92, nuestra línea de contacto. Redes sociales, Facebook y Twitter están a su disposición. No le cambie, estamos hablando de derecho. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Llegamos al último bloque de nuestro programa y estamos hablando de amparo. Preguntas muy interesantes de los alumnos del Centro de Estudios de Posgrado, alumnos de maestría, y en este caso toca el turno a María Inés. María Inés, buenas tardes, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes, maestro. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué pasa cuando la autoridad responsable no acata los lineamientos ordenados por el juez de distrito en su sentencia? Hay que obligarla. El juez de distrito lo dispone en el caso en el que usted guste y mande, ¿no? Se convierte en una ejecutoria y si no lo hace se puede llegar hasta una responsabilidad que implique una prisión.
y hay que ejecutarla. Y tendrá que hacerlo. Punto. Se le obliga. Se le obliga. Aunque sabemos que hay autoridades que no lo han querido hacer. ¿De acuerdo? Muchas. Pero los mecanismos, la misma ley de amparo los da. Sin problema. Gracias, licenciada. Gracias. Toca el turno a Carlos. Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Primeramente quisiera agradecer al maestro Álvaro Ramírez el que comparta con nosotros estos conocimientos sobre amparo, sobre todo muy importantes para los que somos abogados, ¿no? Mi pregunta sería, maestro, ¿de qué manera realmente impactará el nuevo sistema de justicia acusatorio en el amparo? Yo creo que va a impactar de dos formas, mi punto de vista. Sí. La primera, en la capacitación de funcionarios y de defensores para cómo accionar el amparo. Si bien es cierto, la procedencia es la misma, aunque se haya cambiado de nombre a garantías y derechos humanos, es decir, hay un acto de autoridad violatorio de un derecho de una persona, ¿sí? En el nuevo sistema hay casos muy particulares que la propia ley de amparo te dice cuándo puedes irte al amparo y cuándo no. Que aunque te lo diga la ley de amparo, seguramente por función jurisprudencial habrá algunas otras causas. Un ejemplo, la misma ley de amparo te dice, la nueva, en qué casos puede la víctima acudir al amparo. Y te lleva de la mano pues en aquellas resoluciones que tengan que ver con tu reparación del daño. El problema es saber cuáles son. En esencia pueden ser una sentencia absolutoria, pues no tiene que ver con la reparación, bueno, pues me voy al amparo, ¿no? O podría ser que no se ejerce la acción penal, por ejemplo. Entonces, son actos de la autoridad que inciden en el derecho que tiene la víctima a la reparación de su daño, por dar solo un ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer y cómo va a impactar en relación con el nuevo sistema es, todos tenemos que capacitarnos para conocer con precisión en qué casos procedería la acción de amparo en relación en materia penal, medidas cautelares, que también procedía anteriormente, no hay mayor problema, intervención también, si fuera el caso, aunque lo hagan los jueces de control, de comunicaciones, hay que ver, la autorización para órdenes de cateo, por ejemplo. También podría ser sobre otro tipo de medidas de aseguramiento, podría ser también, porque también las policías van a tener una sustancial modificación en su proceder. Ejemplo, ningún policía va a estar facultado, ninguno, para tomarle una declaración al detenido, ninguno. Pero el Morelos, ahora le llaman, no, fíjese que no es declaración, es entrevista. Para efectos prácticos, ¿qué está haciendo el policía? Pues lo está declarando, ¿verdad? Es violatorio, entonces hay que capacitar también a ese operador. No lo puedes hacer, dice la ley. Fíjense hasta dónde puede llegar todo eso. Dice la ley que lo pones con el Ministerio Público y él tomará su declaración, si se lo quiere hacer, o rendir lo que quiera rendir con las formalidades de ley. Punto. No va más allá. Si lo hace el policía, tiene otro tipo de sanciones, ¿no? ¿Cuál va a ser la sanción? Bueno, se incorporó, ¿sí?, violando un derecho fundamental, se le obligó, fue en su contra, se incorpora como prueba y en base a esa declaración se dicta una sentencia. ¿Procede el amparo? Por supuesto que procede. Entonces, todos los operadores van a tener que actualizarse del nuevo sistema. Pero la esencia es la misma, protección de los derechos. ¿Cuál es el derecho que en excelencia protege el amparo en materia penal? Pues la libertad, en sus diferentes variantes. Flagrancia, caso urgente, si fuera el caso, una prisión cautelar, bueno, la sentencia, en fin, por ejemplo. Gracias, maestro. Gracias, Carlos. Desafortunadamente se nos agota el tiempo de este programa. No nos queda más que agradecerle a las autoridades del Centro de Estudio de Posgrado. Licenciada Elizabeth Cosillón, muchas gracias. ¿Algo que tenga que manifestarnos? Bueno, a nombre del Centro de Estudios de Posgrado, les agradece de antemano a los alumnos que se dieron el tiempo de poder estar aquí con nosotros, el espacio que ustedes por parte de Hablando en Derecho nos proporcionaron, al maestro Álvaro, que es un excelente catedrático de nosotros del Centro de Estudios de Posgrado, y pues invitarlos a
a que se inscriban el día 19 de septiembre, que empezamos lo que es la novena generación de la maestría en Derecho Procesal Penal. Gracias a usted y gracias a mis compañeros que el día de hoy nos hicieron el honor de acompañarnos. Maestro, sobre todo gracias a usted, el tiempo en televisión se vuelve muy corto y sobre todo cuando tenemos un excelente participante, un excelente ponente como usted. Gracias por habernos acompañado y esperamos tenerlo nuevamente por aquí. Muchas gracias. Brevemente, también a nombre del Centro de Estudios de Posgrado, me permito entregarle esta pequeña carpeta, cuadernillo, con el Código Nacional y un cuadernito para hacer sus notas que yo sé que su señoría utilizará. Le agradezco mucho, maestro. Muchas gracias. Y sobre todo gracias a usted que nos recibió una semana más en su casa. Este es su programa Hablando de Derecho. Se despide de ustedes su servidor y amigo Luis Carlos Gutiérrez, no sin antes recordarle que la justicia no se mide ni se pesa, se siente. Buenas tardes.